Estamos en Voz Proletaria TV con tu programa La Política en 5 minutos. Como les anunciamos, hoy estaremos con el camarada Johnny Picone analizando la situación de la clase obrera a nivel internacional y nacional. Bienvenido, Johnny. Esperamos que en esta actividad podamos hacer una valoración de cuál es la situación de la clase obrera, cuáles son las luchas que se vienen dando, cómo se viene organizando esto y cómo el COVID ha venido a empeorar las condiciones de vida de los trabajadores, que en la sociedad capitalista, siempre son bastante duras, y cuando hay crisis económica y cuando esta se agrava con una epidemia o pandemia o endemia, entonces la cosa es todavía peor. ¿Cómo vemos hoy la situación de la clase obrera en Venezuela y qué análisis y qué perspectiva tú ves para esto? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en Voz Proletaria TV. Aquí creemos nosotros que la situación de la clase obrera es la misma situación que viene arrastrando desde hace siglos, producto del sometimiento a un sistema de explotación que es el capitalismo, y que eso evidentemente ha asignado toda la vida en todas las dimensiones de la clase obrera, en lo económico, en lo político. Y hay un tema que es quizá donde nosotros nos hemos desarrollado, y aquí en Venezuela lo hemos hecho con fuerza, que es el terreno de la defensa de la salud y la seguridad en el trabajo, donde también lamentablemente a nivel internacional, nacional, no se le ha dado el empuje que ha tenido y que debe tener la lucha por estos espacios de vida en los centros de producción, y que lamentablemente ha arrojado unas cifras terribles a nivel internacional. Nosotros estamos dando cuenta hoy, por mismas cifras de la Organización Internacional del Trabajo, que anualmente mueren más de 2.800.000 trabajadores producto de la exposición a peligros en los centros de trabajo. ¿Esos son muertes propiamente en el sitio de trabajo o accidentes que terminan con la muerte del trabajador en un hospital o en una clínica? Sí, aquí esa cifra de 2.800.000 se refiere tanto a muertos por accidentes de trabajo como por enfermedades, procesos patológicos que adquieren los trabajadores en los centros de trabajo y que seguramente mueren en un hospital o en su propia casa, pero que son originados y son adquiridos en los centros de trabajo con ocasión del trabajo. Y esa cifra tan terrible nos lleva a una cuenta que es aún peor. Fíjese, cada minuto mueren 5 trabajadores. Imagina. Cada 5 minutos, cada 12 segundos muere un trabajador como consecuencia de la exposición a peligros en los centros de trabajo. Al año ocurren 374 millones de lesionados por año. Como hoy está muy de moda la palabra genocidio, entonces podríamos decir que el capitalismo es un acto genocida contra los trabajadores y contra la clase obrera. Como muy bien lo llamara Federico Engels en su obra La clase obrera en Inglaterra, él habla de homicidio, los homicidios, producto del sistema de explotación capitalista, donde la vida humana, por supuesto, es una mercancía más y no tiene ninguna importancia a la hora de la planificación de la producción. Y por supuesto no hay ninguna inversión en la prevención de accidentes, porque eso no le importa al capitalismo. Claro. Un trabajador se accidenta, un trabajador se enferma y es inmediatamente sustituido como la pieza de una maquinaria. Y por eso esta cifra es tan terrible. Pero aquí viene una comparación con el tema del COVID, que nos parece interesante. Nosotros, a la fecha de este programa, ¿verdad?, llevamos casi 13 meses de pandemia. Y las cuentas nos dicen que a 13 meses de pandemia el mundo ha tenido 2.800.000 muertos por la pandemia en los registros. Claro, habría que ver, ¿no?, cuántos de esos muertos son de la alta burguesía, de los dueños de los monopolios que tienen a su disposición las clínicas y todas esas cosas, y cuántos son del proletariado. Es correcto. Entonces, si hacemos la comparación, se parecen las dos cifras. Es decir, entonces quiere decir que también es una pandemia que viene arrastrando, ¿verdad?, la humanidad, con los muertos y los enfermos que ocurren como consecuencia de la explotación en el sistema capitalista. Claro. Es una pandemia que no hemos querido ver o no han querido ver los grandes medios de comunicación de la burguesía, que siempre se ha ocultado, inclusive hasta no hace mucho, el año 2012, eso era catalogado como infortunios del trabajo. Sí. Es decir, que los trabajadores se enferman y se mueren en accidentes de trabajo por la mala suerte. Claro. Apenas fue superado hace 9 años aquí en la legislación. Y que entonces es un ocultamiento de la acción nefasta, agresiva, perjudicial del capitalismo y de su forma, que es el trabajo asalariado, contra una parte de la población que contradictoriamente es la parte mayoritaria de la población, es la que mantiene a toda la sociedad, pero es la que sufre las consecuencias de ese proceso de trabajo. Por eso la lucha de la clase obrera en sus reivindicaciones inmediatas, económicas, políticas, también tiene que ver entonces esa lucha con la necesidad de
garantizar espacios de vida, la lucha contra los accidentes de trabajo, contra las enfermedades ocupacionales, más allá del tema del salario, más allá de lo económico, porque bien puede haber conquista en lo económico, en unos buenos ingresos, pero la vida sigue entonces exponiéndose a procesos peligrosos que terminan en estas cifras tan lamentables. Es de entender entonces que la clase obrera debe colocar, y ha sido la lucha permanente, en su agenda como un punto fundamental en luchar por espacios de vida en los centros de trabajo, luchar contra la explotación que lleva al exterminio de la propia clase obrera. Ricardo Flores Magón, un mexicano por allá de Oaxaca, dice en uno de sus libros que mueren más trabajadores todos los días en la paz burguesa que luchadores en una guerra revolucionaria. Por lo tanto, los trabajadores, para romper las cadenas, necesitamos luchar. Bueno, esto es La Política en 5 minutos. Seguiremos con esta entrevista.